El papel del teatro siempre ha sido, y sobre todo de la comedia. Hablemos de la comedia y la farsa. La farsa es el género mater, o sea, aún más que la tragedia, ¿no? Desde época de los griegos, cuando se inventa o surge el teatro, siempre ha sido una postura de crítica, o sea, es criticar los vicios de la sociedad, ¿sí? Entonces, yo creo que la comedia en estos últimos años había estado con un cartabón, como con un bozal, por todo lo que hemos estado viviendo de corrección política, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? La corrección política, para mí en estos momentos es de dientes para afuera, todavía, porque lo piensan, como tengo un texto que puse ahí en la obra, ¿no? Que hice la adaptación de la obra de Reventadas, dice, muchísima gente piensa lo mismo que yo, pero no lo dicen, ¿no? Vivimos el reinado de la hipocresía. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ves una obra como Reventados? Dices, ay Dios mío, ¿cómo se pueden decir estas cosas? ¿Cómo lo pueden poner en escena cuando se supone que ahorita tendríamos todos que ser suavecitos y bonitos? No, lo que pasa es que en la mente de las personas no es suavecito y bonito, porque nuestras estructuras mentales siguen siendo atávicas. Yo, por más que me trato de reeducar, yo ya no tengo 25 años, ni 18, ni 8, como ya vienen generaciones nuevas con nuevas formas, ¿no? De pensamiento, pero real, desde el ADN, no de dientes para afuera. Entonces, ¿qué pasa con el teatro? El teatro y sobre todo la comedia se vio estos años muy, muy dolido en el sentido de, ¿y ahora cómo hago comedia? Y más en ciertos, ¿cómo te diré? Ciertos pueblos, cada pueblo, cada nación tiene un ADN de comedia. Por eso decimos, los ingleses son muy flemáticos. El mexicano tiene un nivel de humor negro muy fuerte, de toda la vida, de esencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que habíamos estado calladitos, ¿sí? Pero ese calladito no quiere decir que esté resuelto el problema, ¿no? Porque pasa a alguien y una persona conservadora, atávica, horrenda, como Rosenda, la de la obra, por dentro dice, ay, maldito puñal, vamos a decirlo así, ¿no? Y por fuera, ay, qué bien, sí, sí te acepto, sí te quiero, ¿no? Entonces, para mí el teatro es el espejo donde podemos decir cosas, donde podemos cambiar a la sociedad. A veces lo hacemos desde un lugar, a veces lo hacemos desde otro. Reventada se escoge un lugar rudo, un lugar muy rudo, pero ¿para qué? Para mostrar dos personajes totalmente abyectos, que sus estructuras mentales son espeluznantes, pero sí hay mucha gente así. Entonces, ese es el espejo de esta obra, porque la tesis última es lo contrario, ellas revientan, o sea, ellas revientan. ¿Por qué? Porque dos seres así no tienen por qué estar en este mundo. Siento que el teatro es un, un gimnasio del corazón, como decía Lorca, ¿no? Entonces, creo que es acercar a realidades que no son tan cercanas a ti, ¿no? Sin el juicio, cosa que a veces cuesta mucho, ¿no? Estamos muy, muy acostumbrados a mirar a través de, de lo que nosotros queremos ver, no lo que hay ahí enfrente, ¿no? Y creo que el teatro ayuda mucho a hacerlo y verlo, ¿no? Ayuda a, a poder ver a través de otros ojos, ¿no? Ver realidades que no te son cercanas. Y eso es un ejercicio de la sensibilidad, en el fondo, de la empatía y de la compasión. Pues el teatro habla de la sociedad, habla de las problemáticas, entonces, pues creo que es la misma definición del teatro la que me estás dando, y que justamente por eso hacemos teatro, para hablar de cuestiones que tal vez no sean tan fáciles abordar en el seno familiar, entre amigos, es una herramienta que te permite platicar de temáticas desde un punto de vista tal vez eh, menos caliente, menos en el momento, que te permite cierta reflexión a partir justamente de abordar temáticas de manera más reflexiva, a partir de obviamente un planteamiento del autor que puso ahí su poética, que metaforizó de alguna manera las problemáticas que vivimos todos los días. Creo que el rol del teatro es
poner luz en aquellas violencias que también ejercemos y que, que se parecen, tal vez no en magnitud, tal vez no se pueden juzgar de la misma manera, pero sí tienen la misma raíz que la violencia que vive el país, ¿no? Y creo que regresamos un poco a la misma pregunta, ¿no? Que si el teatro busca educar al corazón, educar la mirada compasiva, educar la mirada sin juicio, ¿no? Eh, Eso puede hacer un bien a la violencia que tenemos, no a corto plazo, obviamente no. A corto plazo el tema siento que es tan complejo. Hay tantos intereses, hay tanta injusticia de tantos años arraigada, ¿no? Que la inercia que trae la violencia en México es una inercia que el teatro no puede ni parar ni, ni abordar a veces, ¿no? En toda su magnitud. Es un tema que nos sobrepasa, pero es un tema que aunque lo hagamos mal, aunque tal vez también entremos desde el juicio hacia él, le echemos una mirada, creo que vale la pena tratarlo lo más que podamos, ¿no? Y creo que, que hay que hablar de las cosas, ¿no? Y luego pensarlas, ¿no? Y ahí viene el ejercicio de quitar, eh, el juicio a la mirada, ¿no? No se trata de no decir nada para no enjuiciar a nadie, no, 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 no. Hay que hablar, denunciar y luego a través de ahí reflexionar e intentar mediar, ¿no? Y creo que como instrumento de mediar, creo que el teatro puede ser algo muy útil. Creo que ha contribuido a poner en la mesa algunas temáticas que obviamente nos están atañando y que nos están violentando todos los días. Yo tengo, sin embargo, un punto ahí. Creo que la inmediatez de abordar los temas no es lo ideal para el teatro. Creo que cierto momento de reflexión, dejar caer un poquito la actualidad para poder reflexionar un poco más y justamente encontrar las maneras de metaforizar o de volver un poco más universal la temática, a mí me parece siempre muy provechosa. Claro que hay cosas que se hacen en el momento, en caliente, y está muy bien, pero creo que también a veces podemos caer en cierto un momento, digamos, de trabajar únicamente en la noticia roja, la nota roja, más que ir más allá y ver más allá en las causas, en no poner la gente bueno o malo, porque ese análisis es el que te permite finalmente tener un equilibrio sobre las temáticas que vas abordando, ¿no? Entonces, creo que el chiste es que el público se identifique y no únicamente se identifique dentro del bien y el mal, porque es demasiado esquemático, porque el problema es muchísimo más compleja que ser del buen bando. Entonces, creo que cierta inmediatez puede ir en contra de justamente tener una reflexión un poquito más aprofundizada y por eso también hay clásicos. La violencia no es nueva, ni en México ni en muchas otras partes. Todo el tiempo el mundo es violento por definición. El chiste en el teatro es hablar de esto con cierta distancia, con poesía, con humor incluso, porque es lo que va a permitir que el público entre, que el público vea la problemática desde otro punto de vista que no sea lo que acaba de escuchar en las noticias, porque ahí siento que el teatro se desvirtúa. Pues mira, hay de todo, o sea, nuestra cartelera teatral, nuestra cartelera de teatro es extensísima, extensísima. Se habla desde todos los lugares, desde el más fresa, el más contestatario, el más revolucionario, el menos, el más timorato. O sea, nuestra cartelera, tú lo sabes mejor que nadie, es enorme. Yo creo que sí se habla en el teatro mexicano en diferentes géneros, diferentes estilos, con diferentes propuestas, pero claro que se habla sobre la violencia, claro que se habla sobre la guerra, sobre la desigualdad, sobre la injusticia, ¿no? Yo nunca en mi vida he hecho una obra de teatro y mira que he hecho como actriz más de 100, como directora más de 20, como, o sea, todas las obras de teatro que yo hago tienen una tesis final de
aportarle a la sociedad, de a veces quitar vendas, ¿no? A veces, y yo he encontrado la comedia, que es mi género fuerte, la comedia y la farsa, que es una llave que abre el corazón y abre la mente de los espectadores. ¿Por qué? Porque hay catarsis, o sea, la risa es catártica. Y como tú cuando saliste de la obra, mucha gente me ha dicho, es que luego me quedo pensando, ¿y de qué me reía? En Reventadas, ¿de qué me estoy riendo? No tengo permiso de reírme de eso. Pero claro que existe. Entonces, no por negarlo, no existe. Ese es el pedicure de la corrección política. Al negarlo, no quiere decir que está resuelto. ¿Sí me explico? Y creo que el teatro mexicano, claro, que aborda desde muchísimos lugares y desde no 2 décadas, sino de décadas, muchas, muchas décadas atrás, desde siempre, claro que ha manifestado de una u otra forma, el estar en contra de la violencia, a favor de la inclusión, a favor de la paz. Digo, yo hice Los Chicos de la Banda hace poco, no hace tantos años, ya lo había hecho Nancy Cárdenas en el 71. O sea, imagínate que le cerraron el teatro, yo ya me toca otro México, otro mundo, y sí, se sacan de onda en Un Corazón Normal, con un beso entre dos hombres, en los espectaculares en el periférico, pero siempre, siempre creo que la mayor parte de los que hacemos teatro, ¿no? Sí estamos siempre buscando una manera de regenerar, de reconstruir el dañado, muy dañado tejido social. Yo no sé si sirva para la construcción de paz. Eh, no creo que yo ubicaría la problemática en este punto, en lo particular. Hablaría más bien de poner el dedo en la llaga, de hacer brotar las problemáticas, tener una reflexión profunda alrededor de ella y a partir de ahí es lo que poco a poco va a permitir que la mente del espectador cambie. No hay que olvidar que la gente que va al teatro ya está convencida de esto. Entonces, ¿cómo hacer más bien para que la gente que no está convencido de esta cultura de paz se venga al teatro o que nosotros los teatristas vayamos a la calle para plantear cosas distintas? Creo que ahí está el meollo, porque la gente que va al teatro ya está convencida de la cultura de paz. No hay que convencerla más bien hay que, ahí es donde hablo finalmente de la identificación de los espectadores hacia tal o cual problemática y cómo les va a permitir sanar algunas heridas que todos tenemos a partir de plantear ciertos personajes, ciertas situaciones donde vamos a encontrar un eco en lo que hemos vivido o en lo que estamos viviendo hoy día. Yo diría que para fomentar la cultura de la paz habría que fomentar el teatro callejero, el teatro que vaya al encuentro de un público que no va al teatro. Creo que por ahí iría mi reflexión ahorita. Es como cuando me dicen las chicas, o sea, las chavas cuando van a las marchas del Día de la Mujer y demás, y van tapadas y van destruyendo y rompiendo, y mucha gente dice, es que eso no es comportarse bien, eso no es que haga una diferencia, pero muchas veces sí tenemos que romper y muchas veces sí tenemos que destruir los cánones, lo que está establecido, y a veces si vas con tu florecita blanca caminando así, que también yo voy así, cada quien tiene su estilo, creo que es a veces necesario romper, desarticular estos cánones, estos atavismos heteropatriarcales, por lo menos hablando en este tema, ¿no? Entonces sí, sí creo que el teatro tiene que ser irruptor, tiene que ser a veces, pues sí, a veces violento en el buen sentido de la palabra. Ahora me dirás, ¿cuál es el buen sentido de la palabra de la violencia, Pilar? No hay, ¿no? Porque toda violencia genera violencia. Pero a veces para que algo se vuelva a reconstruir, a veces es necesario darle unos cuantos batazos, ¿no? Pues siento que en sí el teatro es un instrumento de paz, ¿no? La paz entendida como la falta de conflicto entre los individuos, ¿no? El estar todos a una, ¿no? Y el ejercicio teatral de ver una ficción que otros están queriendo imaginar y que tú imagines, ¿no? Y tú intentando imaginar esa ficción en los demás es ya un punto de unión y de paz, ¿no? Estamos todos creando un solo mundo juntos, ¿no? Entonces siento que es igualmente un gimnasio para la paz,
para la comunión, para estar todos enfocados en una sola cosa, ¿no? En un bien común. Es un pequeño ejercicio de eso, ¿no? Tanto el momento teatral per se, o sea, el acto teatral con una audiencia, con un público, como las pequeñas compañías, ¿no? Como el trabajo anterior de ensayos y de proceso también implica mucha unión y mucho ir varios por un mismo objetivo, y eso es paz.